Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante complejo que la verdad tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo y que apenas ahorita pude dar una oportunidad de hablar sobre el cáncer. El cáncer es una de las afecciones más complejas que existen en el ser humano y los mecanismos fisiopatológicos no son para menos, o sea, es un estadio de inflamación crónica en donde se pone al órgano a trabajar al 1000%, hay afectaciones incluso en las vías metabólicas y es muy complejo de analizar. Hoy va a ser un video largo porque intento explicar desde qué es el cáncer, cómo se produce y obviamente los mecanismos inmunológicos que se abarcan en él. Ahorita vamos a hablar mucho sobre este mecanismo inmunológico porque es la principal característica o causa de cómo se desarrolla el mismo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el tema. Y bueno, primero que nada hay que saber que el cáncer es una enfermedad lamentablemente muy común. ¿Ok? Es muy común y también es muy antigua. De hecho hay algunos estudios que refieren que puede ser desde el inicio de la humanidad misma, es decir, desde que estábamos empezando a andar como seres humanos, el cáncer ya estaba presentándose porque es una mutación celular y las mutaciones celulares ocurren siempre. Es muy común de observar sobre todo en países desarrollados. En países subdesarrollados o en vías de desarrollo, lo que se genera en muchas ocasiones son muertes por enfermedades infecciosas, ¿no? Parásitos, bacterias, etcétera. Pero en este caso el cáncer es muy común en los países desarrollados. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país se han visto los parámetros hacia como los de Estados Unidos, justamente por alteraciones probablemente ambientales o químicas o físicas, etcétera. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos etiología. Depende mucho de la estabilidad celular, o sea, cuando nosotros tenemos en las células del organismo más de 300 tipos de las mismas, ellas se tienen que estar regulando constantemente. No puede haber una que sobreexprese de manera anómala más cantidades de X proteína y tampoco puede haber una que se siga replicando a pesar de que ya le dieron la señal de que no debe hacerlo, ¿no? Entonces es esta estabilidad celular que sobre todo se ve afectada en el mecanismo del cáncer, ¿ok? Hay muchos mecanismos fisiológicos que nos pueden permitir explicar el cáncer, principalmente hablando de la homeostasis, ¿ok? Y es lo que me lleva al siguiente punto, que el cáncer es una alteración homeostática, es decir, una alteración del equilibrio que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas lo que se genera en este tipo de patologías es que los mecanismos reguladores fisiológicos del cuerpo pues se vean alterados por alguna complicación del cáncer, ¿no? O sea, ya está afectando la apoptosis, está generando que haya muchos factores de crecimiento, que le llegue mucha sangre, por ejemplo, y bueno, para que un órgano funcione necesita sangre, ¿no? Entonces, entre más sangre le llegue, mejor va a funcionar. Entonces, si el tumor se sigue alimentando, básicamente por mucha sangre, por muchas vías nuevas, por carreteras, como me gusta decirles, pues vamos a generar que el cáncer siga avanzando y siga creciendo. Es una enfermedad genética y por genética no me refiero a que es un trastorno genético directamente, ¿no? Como un problema de una trisomía o algo por el estilo, sino que lo que ocurre es que aquellos mecanismos de defensa principal que ocurrían, por ejemplo, en el núcleo de la célula, ya ven que cuando existe una necesidad de generar una proteína nueva, se va directamente al núcleo y el núcleo da la señal pues para generar los ribosomas necesarios para la misma. En esta ocasión es lo mismo. Hay una alteración directa de los genes que regulan el ciclo celular y como el ciclo celular está alterado va a permitir que el cáncer se desarrolle. Entonces es una enfermedad genética básicamente porque lo que se genera, una disculpa por lo anterior, es una enfermedad genética porque lo que se genera es un problema a nivel del núcleo. ¿Ok? Y hay muchos factores de desarrollo, o sea, no es tan complejo o sea, es muy complejo, pero no en el aspecto de el entendimiento de lo que lo causa, sino que en realidad es multifactorial y hay muchos factores que pueden llegar a provocar este tipo de enfermedades.
Vamos a hablar un poquito sobre las células cancerosas. Si han visto este anime, bueno, se llama Cells at Work y ahorita pues bueno, les voy a hablar del mismo. Si recuerdan, este personaje es cáncer, ¿no? Al final de cuentas, porque es una célula que mutó, que es alterada y que por lo tanto puede causar daño grave en un tejido en específico. No me acuerdo específicamente en qué tejido afectaba, pero ya estaba empezando a crecer. Como les digo, hay más de 300 tipos de células en todo el cuerpo, o sea, cada órgano tiene su propia célula y dentro de cada célula hay más y más células y etcétera. Entonces tenemos más de 300 tipos de células y cada una de ellas está regulada por muchos mecanismos. Y dentro de todos estos mecanismos puede haber alguno que en algún punto se dañe, se pierda o haga que simple y sencillamente la misma célula pues provoque su alteración, ¿no? Errores clásicos en caspasas, en P53, en apoptosis, bueno, derivados de caspasas, ¿no? En factores de crecimiento, en angiogénesis, etcétera. Muchas complicaciones que pueden llegar a presentarse. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, principalmente son células alteradas, ¿no? Que puede ser en su forma, apariencia y tamaño. En este caso da la apariencia de blastoides, ¿no? O sea, son más grandes, tienen una forma alterada, se ven diferentes a las demás, o sea, se alcanza a ver cómo estas ya empezaron a proliferar, etcétera. Problemas también de su cromatina, pueden haber condensaciones, se ven más este mismo color, ¿no? Como a oscuras de lo que son, y se alcanzan a ver alteraciones de la misma división propia de la célula. Obviamente hay poliploidía, es decir, divisiones alteradas de la misma. Es una división exacerbada porque no hay que lo detenga, sino que sigue y sigue creciendo. Y en ocasiones podemos llegar a encontrar, o entre las causas de las células alteradas, es que sus cromosomas están mal, ¿no? El clásico cromosoma aberrante. Hay factores de regulación alterados, obviamente hay factores de regulación alterados, como que pueden ser aquellos factores que dicen de inicio y de apagado sobre todo, ¿no? Los de apagado, que son los que van a evitar que ocurran ese tipo de cosas justamente, es decir, que dicen, no, ¿sabes qué? Ya no puede existir una replicación, porque si existe una replicación sería algo malo. Pero en muchas ocasiones esos factores se alteran, y al alterarse esos factores dejan que la célula esté a sus anchas básicamente y que crezca como le dé la gana, y que por lo tanto el cáncer se desarrolle de forma grave y fuerte. Hay mecanismos inhibidos como la inhibición por contacto. A veces cuando una célula choca con otra, estas se inhiben porque no hay una, o sea, no debería haber una comunicación en ese sentido, pero como los factores están alterados en ese momento donde hay ese contacto, dicen, oye, tú, me pongo en contacto contigo y empezamos a intercambiar información, pero resulta que la información que estoy intercambiando es la necesaria para sintetizar más proteínas aberrantes, no más proteínas que permitan el sobrecrecimiento de las células y que obviamente haya un desarrollo maligno. Hay alteraciones de la transducción de señales, pues bueno, alteraciones de vías de las sinasas, de las no sé, de las proteínas de transducción nucleares. O sea, ya vamos a ver más adelante cómo hay mecanismos que inhiben apoptosis, ¿no? Entonces por ello es que por ahí puede llegar a desarrollarse la enfermedad. Y obviamente hay mecanismos inhibitores que están dañados. Lo que les decía, el fenómeno del apagado. Cuando nosotros queremos que una célula pues se apague y deje de dividirse, esta tiene sus propios mecanismos genéticos para hacerlo. Pero cuando estos factores se ven alterados por X o Y motivo, se provoca y se generan este tipo de alteraciones, ¿no? Estos mecanismos inhibitorios. Como les digo, el cáncer es una enfermedad genética, pero no es heredable. Sin embargo, si hay familiares directos, obviamente se considera un factor de riesgo, pero no es heredable la enfermedad. Solo son estos factores que pueden llegar a provocarla. Principalmente las alteraciones genéticas se dan porque son errores no corregidos. La propia célula quería ayudarse, quería apoyarse, más que nada pues para evitar que llegara a ese punto, pero no se pudieron corregir los errores, y porque no se pudieron corregir los errores, el crecimiento sigue. Como les digo, hay genes reguladores que están inactivados. ¿Por qué? Pues por la misma diferenciación celular y genética. Estos genes que se supone que regularmente deberían de evitar este sobrecrecimiento no están disponibles, y hay un exceso de proteínas anormales, o la secreción de proteínas anormales, y un exceso de proteínas normales. Por ejemplo, proteínas anormales que pueden mediar, no sé,
evitar que actúe de manera normal un gen de la apoptosis, ¿no? Pero puede haber sobrecrecimiento de proteínas normales. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo tenía 20 receptores, ¿no? En mi membrana celular, que eran producidos por una proteína cuando trabaja de manera normal. Esos receptores resulta que eran para factores de crecimiento, es decir, factores que van a hacer que la célula pueda crecer y desarrollarse de manera adecuada. Sin embargo, el detalle principal ocurriría cuando esa proteína que usualmente me daba solo 20 receptores, ahora me está dando casi 60, 100 receptores, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué hace eso? Que como tengo más receptores, necesito más factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento obviamente van a hacer que se desarrolle más la célula. Y que estamos hablando del cáncer, pues va a hacer que crezca, ¿no? Esto es cáncer en general. No hablando de un cáncer en específico, sino cáncer en general. O sea, son mecanismos comunes que se podrían aplicar a todos. Antes de pasar como tal a la parte fisiopatológica, vamos a hablar sobre unos pequeños conceptos que es importante tenerlos siempre presentes. Y va a ser la diferencia entre una neoplasia, entre un tumor, entre una metástasis y entre el cáncer propiamente. Primero que nada vamos a hablar específicamente del cáncer, ¿no? En que una hiperplasia es básicamente la proliferación celular y la hipertrofia de la misma. Es decir, las células empiezan a superdesarrollarse, a dividirse muy rápido y a crecer tanto de manera conjunta y de manera única, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos hiperplasia, el crecimiento y el desarrollo de células, obviamente de manera anormal, de manera cancerígena directamente. También tenemos lo que es la displasia, y que básicamente sería que a esta célula que ya se dividió mucho y que ya creció mucho, se empieza a alterar, ¿no? Lo que veíamos, alteraciones de tamaño, de forma, la cromatina, cromosomas aberrantes, etcétera. Todo lo que puede llegar a generar un cambio directo dentro de la célula provoca estas alteraciones morfológicas, y es lo que conocemos como displasia. Luego, una neoplasia o tumor ya sería cuando esta proliferación y la hipertrofia más las alteraciones morfológicas empiezan a extenderse y empiezan a crecer. En este caso sería el crecimiento de la displasia, por lo que ya sería una neoformación, ¿no? Esta neoformación es lo que llamamos como neoplasia o tumor. Y propiamente cuando ya tenemos un gran cúmulo de lo anterior, es decir, que ya creció muchísimo, que se desarrolló de más, etcétera, ya vamos a poder denominar al cáncer como tal, como enfermedad, ¿ok? El crecimiento y desarrollo puede darse a partir de la metástasis, que la metástasis, grosso modo, es la migración de células cancerígenas a otros sitios del organismo, y en esos otros sitios del organismo puede desarrollarse un cáncer, y ya tenemos cáncer en 2 zonas, 3 zonas, etcétera, ¿no? Esto tan común de que se extiende dentro de nuestro propio cuerpo. Básicamente lo que ocurre en la metástasis es que, al igual que en todos los cánceres, pero sobre todo a distancia, hay una clona, es decir, se divide muy feo las células que se alteran, ¿no? Hay una superdivisión de las células. Y esto sobre todo se puede dar por proteasas de matriz extracelular. ¿Qué sucede principalmente? Bueno, imagínense que una célula cancerígena choca con una célula normal. En muchas ocasiones ocurriría la inhibición por contacto, es decir, no deben de chocar, entonces cuando chocan es porque hay un problemita. Pero como hay un problema genético en que no se puede regular esa función celular, pues chocan y liberan proteasas, que básicamente imagínense que son como enzimas, como agua que se libera de una célula a otra, ¿no? Estas proteasas de matriz extracelular lo que generan es que las células normales, células buenas, por así decirlo, se vayan muriendo y desplazando. El desplazamiento va a ser generado porque las propias células malignas ya vienen atrás empujando, ¿no? Es como si llevaran básicamente una célula maligna tras otra, y esa célula maligna va ocupando cada vez el lugar de una célula buena. Entonces, cuando ocupa muchos lugares de célula buena, es donde ya el tejido está muy dañado. La vía principal para la metástasis, la vía de llegada principal para la misma, es por vía linfática y por vía sanguínea. Es por ello que dependiendo de qué tan cerca esté de otras porciones del cuerpo, es el riesgo que puede llegar a tener, ¿no? Por ejemplo,
Un cáncer testicular puede afectar de manera grave a todo lo que es el intestino porque está muy cerca, ¿no? Y a vías urinarias, etcétera, porque está muy cerca. El cáncer de mama también puede afectar de forma muy cercana a las vísceras torácicas porque está muy cerca de la misma. El órgano, como les digo, falla, pero sobre todo por una necesidad energética. Como tenemos una sobreproducción de la célula, es decir, es un crecimiento acelerado, lo que ocurre es que necesita mucha energía. ¿Y cuál es el alimento principal? La glucosa. En este caso se genera un fenómeno que denominamos la glucólisis anticipada. Esta glucólisis anticipada básicamente quiere decir que por alteraciones bioquímicas se está necesitando mucha más energía de la que usualmente necesita y por lo tanto ese órgano comienza a fallar porque necesita producir más energía y ya no descansa y solo produce energía y la energía que se supone que iba a servir para la función del mismo órgano se está yendo en la división celular, que justamente la división celular es por el cáncer. Como hecho interesante es que las proteínas, muchas de las proteínas producidas por células cancerígenas son la caquectina. Y la caquectina tiene la capacidad de poder mover ácidos grasos y desaparecerlos. De hecho, de ahí viene el término caquexia, que es lo que puse aquí, que básicamente la caquexia es esta disminución de la masa, ¿no? Que puede llegar a ocurrir en muchas ocasiones. Y justamente viene por esa caquectina, que esa caquectina básicamente lo que hace es quitarnos masa de lo que realmente necesitamos para alimentar en este caso a lo que es la célula cancerígena, ¿ok? Ahora, antes de pasar como tal a otro punto, me gustaría hablar sobre la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. El tumor benigno es aquel que tiene poca irrigación. De hecho, como les mencionaba al principio, ¿no? Para que un órgano crezca y esté grande y esté fuerte, necesita básicamente alimento. Y el alimento principal viene a través de la irrigación sanguínea por las arterias. En este caso, los tumores benignos tienen poca irrigación y además están cubiertos por una cápsula fibrosa. Esto lo que genera o lo que permite es que su avance sea mucho menor que el que puede llegar a tener un tumor maligno. ¿Por qué? Porque el tumor maligno se caracteriza por ser infiltrante, ya que no tiene una cápsula que lo protege, que por lo tanto puede avanzar a donde se le dé la gana, y tiene muchas arterias conectadas, por lo que, o sea, básicamente tiene muchas arterias conectadas porque necesita crecer muy grande, muy fuerte, pues para desarrollarse, ¿no? Entonces, por ello, la diferencia principal entre uno benigno y uno maligno sería esta extensión y la irrigación del mismo. La etiología. Bueno, ¿qué causa el cáncer? Esta es de las preguntas más complicadas que tenemos hoy en día sobre el cáncer, ¿no? Incluso hoy en día sobre el cáncer tenemos muchas complicaciones sobre lo mismo. Principalmente hay tres factores, ¿no? Los químicos, los físicos y los biológicos. Pero hoy en día se agrega el factor heredable o el factor de la herencia, ¿ok? En cuanto a los carcinógenos químicos, es decir, aquellos factores de sustancias que pueden llegar a provocar el cáncer, hoy en día vivimos en una sociedad en donde el consumo de muchas bebidas energizantes o de edulcorantes o de conservadores en los alimentos, tabaco, cigarros, alcohol, drogas, etcétera, puede llegar a causar complicaciones muy fuertes. Y estas complicaciones muy fuertes a la larga pueden llegar a provocar el cáncer, ¿no? Estos carcinógenos químicos son en general sustancias, por ejemplo pesticidas, en general todo lo de medio ambiente, emisiones de dióxido de carbono, etcétera. Todo esto sería la etiología de un agente carcinógeno químico. Ahora, de los carcinógenos físicos se dividen principalmente en tres. La radiación ionizante, que puede ser por los rayos X o los rayos gamma. De hecho, antes era muy común observar, por ejemplo, cáncer de tiroides, de laringe, etcétera. Y de la radiación gamma, ¿no? Que puede llegar a ser muy común cuando hablamos sobre estos carcinógenos físicos. De hecho, es lo que pasaba justamente, por ejemplo, en Chernobyl, o lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki con las bombas nucleares, etcétera. Como años después tuvieron complicaciones como cáncer, o niños que eran mucho más predisponentes a lo mismo porque toda su vida pasaron muy cerca de la radiación, ya que no se conocían los efectos tan nocivos que se presentaban. En la radiación UV, por ejemplo, ultravioleta, van a existir daños al P53, que el P53 es un modulador excelente del ciclo celular y de la apoptosis, y sobre todo va a generar un cáncer en piel, ¿no? Este cáncer tan característico por
los rayos solares que pues, llegamos a presentar en muchas ocasiones. Otros son las ondas electromagnéticas. Aunque sean en menor cantidad, también es importante referirlas, porque estas pueden causar daño directo al ADN y con ese daño directo al ADN pues generan las complicaciones del cáncer. Hay otros que son los carcinógenos biológicos, que los más comunes son virus, aunque no se quita la posibilidad de que también sea por bacterias, por parásitos o por cualquier otro agente infeccioso, ¿ok? Cualquier agente biológico. Estos virus van a ser sobre todo oncogénicos. Ahorita vamos a ver qué es un oncogen, qué es un protooncogen, todo eso cuando vemos la fisiopatología directa. Pero me gustaría decir que básicamente el oncogen es una proteína o esta parte de que modula el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Porque usualmente no debe de presentarse y cuando se presenta lo que genera es un crecimiento exacerbado. Entonces muchos virus son oncogénicos, por lo tanto van a ser estimuladores directos de la neoplasia y por lo tanto promotores del crecimiento. En cuanto a la herencia, no es heredable, o sea, el cáncer como tal no se pasa, ¿ok? Pero sí puede llegar a generar la predisposición. Un ejemplo es el gen BRCA1, que este gen BRCA1 se ha visto muy diferente o se ha visto alterado en las pacientes que han tenido cáncer de mama, o bueno, que sus familiares directos han tenido cáncer de mama, y que por lo tanto ellas tienen una predisposición más alta de padecer este tipo de problemas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos moleculares del cáncer? O sea, ¿qué sucede para que el cáncer se desarrolle? Principalmente hay que saber que las células alteradas lo que generan es que tienen un caso omiso a los mecanismos reguladores. Oye, es que yo soy el órgano y yo te digo que debes de sufrir apoptosis, debes de evitar tener tantos factores de transcripción, no debes de tener tantos factores pues de angiogénesis, es decir, para llevar vasos sanguíneos hacia ti, o sea, no debes hacer eso. Pero ella hace caso omiso y sigue haciendo todo eso. Por lo tanto, tiene una reproducción súper rápida, un crecimiento muy acelerado, pero inadecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciéndose muy grande a expensas de la nutrición directa del órgano y sobre todo está permitiendo el contagio de todos los demás. En muchas ocasiones no se precisan cambios tan grandes como por ejemplo toda la maquinaria celular, sino incluso mutaciones mínimas en un gen o en una parte de un gen incluso puede llegar a provocar que las mismas células se alteren de forma grave. Entonces esa alteración de forma grave lo que permite y lo que genera es que pues obviamente se dé el cáncer. Y aquí es importante hablar sobre los oncogenes, es decir, aquellos mecanismos que van a promover el cáncer, los anti-oncogenes, lo que supone que debería de evitarlo, y los genes checkpoint. Que los genes checkpoint básicamente, como su nombre lo indica, van a ser genes de revisión, ¿ok? Es decir, tienen ciertos lugares, por ejemplo, ciertas partes del ciclo celular, donde ellos deben de presentarse. Y al presentarse, lo que dicen es, oye, esta proteína está mal, entonces no puedes avanzar con el ciclo celular, detente hasta que lo arregles o si no, sufre apoptosis, ¿no? Pero si no ocurre este punto de chequeo o si está alterado el punto de chequeo y hacen pasar algo que está bien por algo que está muy mal, obviamente la replicación se va a ver alterada y el cáncer va a empezar a crecer mucho. Hablando sobre los protooncogenes y los oncogenes, es importante decir que los protooncogenes básicamente son genes normales. Son genes que se encargan del desarrollo del ciclo celular, o sea, permiten que el crecimiento sea adecuado y que haya una regulación correcta y específica, ¿no? Sin embargo, cuando estos se alteran, dan paso a los oncogenes. De hecho, si se dan cuenta en este pequeño esquemita, muy simple, se ve como este protoncogene era, por ejemplo, todo azul, y hubo una mutación en algún punto en específico, que es esto rojo representado, y esto rojo representado ya es el oncogen. ¿Por qué? Porque este que era un gen normalmente regulador y bueno, adecuado, etcétera, se hace malo por un cambio mínimo, ¿ok? Hay una proliferación excesiva obviamente de este tipo de genes y lo que generan son proteínas encendidas todo el tiempo, es decir, ya no se paran en absoluto para
regularse, sino que siguen y siguen y siguen todo el tiempo. Las señales del crecimiento son celulares y pueden ser autócrinas, es decir, dentro de la misma célula puede decir, ¿sabes qué? Yo me quiero seguir dividiendo, yo quiero seguir haciendo esto, yo no quiero hacer caso a las proteínas de apoptosis, los protooncogenes ya no siguen acá, sino que ya somos puros oncogenes, etcétera. O pueden ser parácrinas, es decir, a células vecinas. Y en ocasiones ya pueden ser dentro de otros lugares porque llega por vía linfática o por vía sanguínea a otras posiciones del cuerpo, ¿no? Lo que es la clásica metástasis. Hay otros que son un aumento de los receptores de crecimiento, como les digo, hay aumento para que estos factores del crecimiento lleguen a la célula, y al llegar a la célula, pues como hay más factores del crecimiento, la célula lo va a representar como que necesita seguir creciendo, desarrollando proteínas de desarrollo, aunque en realidad lo que está ocurriendo es que solamente está alimentando a la neoplasia. Hay alteraciones de la transducción y, por ejemplo, puede haber problemas en la proteína RAS, que también es una proteína reguladora del ciclo celular, y que por lo tanto cuando esta proteína está alterada, todo el ciclo celular va a estar alterado. Los protooncogenes codificantes de factores de transcripción. Los protooncogenes, como les digo, de manera normal actúan en la regulación de la célula para que no ocurra el cáncer. Pero cuando estos se ven afectados y alterados, los mismos factores de transcripción, es decir, aquellos factores que hacían que las proteínas crecieran más y que hubiera una regulación adecuada de encendido y apagado, se afectan, y al afectarse van a tener un crecimiento acelerado y maligno, ¿no? Al final de cuentas. Estos pueden dar una sobreproducción de señales que afecta directamente al ciclo celular, y como afecta directamente al ciclo celular, el crecimiento y división de los mismos se ve mucho más dañado. Uno de los ejemplos podría ser el factor MYC, que el factor MYC está alterado en casi 40% de todos los cánceres, y que por lo tanto se ha asociado como un factor importante para determinar qué ocurre con el cáncer a nivel molecular, y en estos factores de transcripción cómo es que se alteran y por qué se alteran. También vamos a hablar sobre los genes supresores de tumores. De hecho, los genes supresores de tumores son muy importantes porque gracias a ellos se tendría una protección ideal inicial, ¿ok? Al tener una protección ideal inicial, lo que ocurre es que si en algún momento ocurriera una alteración de la célula que ya se quiere volver maligna, el mismo cuerpo y las mismas células reguladoras dicen, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer eso, entonces mejor te evito y te inactivo, ¿no? Entonces hay una inactivación inicial de la neoplasia. Pero en muchas ocasiones estos genes pueden verse suprimidos. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, la respuesta al mismo se ve alterada en el cáncer de colon. Algunas proteínas inhibidoras, también como NF1 y RAS, se ven alterados en otro tipo de cánceres, por lo que estas alteraciones en otro tipo de cánceres regulan que la supresión de tumores que deberían realizar este tipo de proteínas no se lleve a cabo. Y ya para ir finalizando esta primera parte del video, vamos a hablar sobre el GNRB, que básicamente el GNRB es un gen que en forma adecuada modularía el ciclo celular para que termine. Pero cuando está alterado, cuando los genes supresores de tumores están mal, es decir, se ven alterados por X o Y motivo, se entra en un ciclo celular infinito. Este ciclo celular infinito lo único que provoca es que hay una proliferación excesiva de las células, y al haber una proliferación excesiva se va a dar el daño molecular de forma más grave. Ahí está la primera parte del video. Continuamos en la segunda parte.